y la tierra. Dale la mano a alguien y dale el tema. La historia continúa. La historia continúa. Ese es el tema. La historia continúa. La historia continúa. La historia continúa. Gloria al Señor. La historia continúa. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder, vengo delante de tu presencia. Te agradezco esta oportunidad que tú me concedes de predicar tu palabra. Yo te suplico que esta palabra corra y sea glorificada en los corazones. Tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que espada doble filo. Te pido que penetre hasta lo profundo de cada corazón, Dios mío. A ti reprendo lo que quiere impedir que con libertad, Padre, esta palabra sea predicada, Padre. En el nombre de Jesús, toda opresión, Dios mío, la echamos fuera por el poder de tu palabra, Dios mío. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo con libertad, Dios mío. Que este espíritu de alabanza continúe mientras predicamos tu palabra. Haz milagros, haz maravillas, prodigios, restaura, sana, liberta, fortalece, Dios mío. Glorifícate y paséate en esta noche, Dios mío. Y prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta palabra. Y te daremos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén. De una alabanza al Señor antes de sentarse. A su nombre. Bueno, si me regala algunos minutos, pues predicaré esta palabra que el Señor me dio. La historia continúa. Cuando hablamos de historia, hablamos de la ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas, pero también dice que es el desarrollo sistemático de acontecimientos pasados relacionados con cualquier actividad humana. Eso es historia. Y continuar es seguir haciendo una cosa comenzada, permanecer, no cambiar o no cesar una cosa. Al mirar nosotros la definición de historia, nos damos de cuenta que define la historia como acontecimientos que otros vivieron, que ya pasaron o que ya caducaron. Pero al nosotros mirar la palabra del Señor, nos damos de cuenta que la definición de historia no es la misma. La Biblia está llena de sinnúmeros de historias poderosas y verídicas. Pero la Biblia no son historias de hechos que pasaron o caducaron, sino de hechos que continúan en el presente vigentes. Vamos por ahí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no es antigua ni es moderna. La palabra de Dios es eterna. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Amén. Por lo tanto, amén. En la historia secular se habla de algo como que ya pasó y ya caducó. Pero en la palabra del Señor habla de historias que continúan vigentes hasta este tiempo. Amén. Ya que su autor, llamado Jehová Dios de los ejércitos, Él vive en un eterno presente. Para Dios la historia siempre está continuando. Amén. Nosotros los hombres somos los que hablamos en pasado y en futuro, pero Dios siempre vive en un eterno presente. Amén. Dios hizo cosas grandes y poderosas en el pasado, pero la historia continúa en el presente. Usted ha visto las películas, hay unas películas que usted ve y cuando la película está a punto de finalizarse, ¿qué es lo que dice? Esta historia continuará. ¿Verdad que sí? Y como que lo que pasó en esa película no caducó. Después viene otra parte. Y después viene otra parte. Y después viene otra parte. Y usted dice, ¿qué será lo que va a pasar? Pero usted ve que como que sigue, amén, habiendo algo nuevo. En las cosas del Señor es mejor que eso. Porque pasaron cosas en la historia, pero la historia continúa y hasta el tiempo presente siguen pasando cosas poderosas. Los hombres cuando hablan de la historia hablan de algo que ya pasó, que ya otros vivieron, que ya unos acontecimientos que otros, amén, estuvieron en ese tiempo.
Pero yo quiero decirle, amado hermano, amén, que la palabra del Señor y lo que Dios estableció, la historia que Dios está escribiendo, todavía continúa hasta el 2019. Mira, hombres se han muerto, hombres se han dañado, hombres se han caído, pero la historia continúa. Porque esto no depende de los hombres, esto depende del Dios Todopoderoso, que es quien escribe la historia, y la historia continúa. Levante sus manos y alabe al Señor. Acuérdense, los que no me conocen, yo soy de los que, yo lo veo, si usted es de los que coge la parte y se queda con el canto y después se sienta ahí le voy a soltar un jalapeño picante, ¿sabe? Sí, porque a veces este micrófono tiene como poderes súper especiales. Yo no sé, hace algo que tiene el micrófono, que cuando lo tocas te da con gritar. Levante sus manos y adore al Señor. Las películas dicen, la historia continuará. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo número 1, la Biblia comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia establece, identifica quién fue el autor del principio y quién fue el autor de todas las cosas. Dios fue quien comenzó la historia. Dios decidió comenzar la historia del hombre. Usted ha visto a la gente que pintan, antes de ellos pintar algo o pasarle un cuadro, ya lo hicieron en su mente. Ya en la mente de Dios la historia había comenzado, y después Dios comenzó con su palabra a crear todas las cosas, entre las cuales Dios crea el mundo, que crea todo, amén, las grandes estrellas, y también crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero no se quedó ahí, la historia continuó. Porque nosotros cuando vamos a la Biblia, amén, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, luego que Dios crea todas las cosas y crea el hombre peca y cae de la gracia de Dios. Pero déjeme decirle que lo que sucedió en aquel momento no detuvo la historia de Dios, aleluya, o el plan de Dios establecido para con el hombre. Porque aun cuando el hombre pecó, amén, y vamos a la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios dice, esta historia no se acaba aquí, esta historia continúa. Y Dios dice, levantaré uno de la simiente de las mujeres que le aplastará la cabeza al diablo. Porque la historia continúa. Porque lo que los hombres hagan no detienen la historia. Lo que los hombres hagan no detienen el plan de Dios. Lo que los hombres hagan. Ay, Dios mío, estoy sintiendo presencia de Dios aquí. Espérate, Bárbara, no me agites que después. Amén. Lo que el hombre hizo no detuvo la historia. Dios dijo, el hombre pecó, Satanás metió su mano, pero la historia continúa. Porque el diablo no puede detener la historia. Los hombres no pueden detener la historia que Dios ha trazado para nosotros. Dios su nombre. En el libro de Génesis 3:15, Dios continuaba la historia. El hombre pecó, pero esto continúa, esto no se acaba. Y luego Dios forja un plan en el cual Dios continuaría con la historia del ser humano, del hombre o de su pueblo. Amén. Cuando voy a tratar de ir por encimita, porque si no quedamos aquí esta mañana, y si no predico de tiempo y tengo una gana de predicar. Hay 2 o 3 que prendieron al diablo. En el capítulo 7, para ir adelantándonos, vemos que Dios, por causa del pecado, amén, del hombre, Dios decide, amén, desaparecer el hombre sobre la faz de la tierra. Pero aún así, luego que Dios envía el diluvio, aún así la historia no se acababa. La historia continuaba porque, amén, dice la Biblia que Dios continuó la historia con un hombre llamado Noé, el cual halló gracia delante del Señor, preparó un arca en el cual se salvase su familia, y la historia iba a continuar. Amén. Porque la historia no se acababa porque otros se murieron. Ya soltar algo aquí, ¿verdad? Un jalapeñito aquí de eso. La gente se cree que porque hombres de Dios se mueren, se terminó el evangelio.
Se mueren, ¿verdad? Se muere el siervo de Dios y se mueren ellos. Ya no hay más evangelio. No, porque es que la historia no lo definen los hombres, la historia la define Dios. Y el evangelio no se detiene porque los hombres se mueran. El plan de Dios no se detiene porque los hombres se mueran. Se puede morir quien se muera, pero la obra continúa. El plan de Dios continúa. ¿Verdad? Está visto personas que cuando habla usted dice, bueno, pero vean que este le sirve a Dios, le sirvió el predicador ese. Que respetamos los hombres de Dios, pero amado hermano, no es por el hecho de que alguien se murió, quiere decir que se murió también el evangelio. Porque cuántos hombres de Dios en la Biblia no se murieron y el evangelio, la historia continuó. Mira, aquí se puede morir quien se muera y la historia va a continuar porque Dios va a levantar a otro. Hay personas que creen que son indispensables. Si yo no estoy, se cae eso. Si yo me muero, eso olvídese, ahí no va a pasar más nada. ¿Y quién dijo si aquel que gobierna se llama Jehová Dios de los ejércitos? Y ningún hombre es indispensable. Si tú no quieres, Dios se busca a otro. Si tú te dañas, Dios levanta a otro. Vamos. Si tú no quieres servir, Dios se busca uno que sirva. Si tú te quitas, la historia continúa, porque lo de Dios nadie lo detiene. Santo Jesús. Aleluya. Se murió todo aquel pueblo, pero la historia continuó. Y de ahí se regaron todas las naciones. Amén. Y vinieron muchos descendientes de Noé. Pero la historia continúa. Noé se murió, pero la historia continúa. La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 12, que Dios decide continuar la historia con un hombre llamado Abraham. Y Dios lo llama en la tierra de Ur de los Caldeos, le dice, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, que yo te voy a llevar, amén, a un lugar, en una tierra que fluye leche y miel. Mira, hay personas que piensan que la historia depende de los demás. Es que si yo no estoy con este familiar mío, no voy a poder. Yo le digo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, donde yo te voy a mandar, porque tú no dependes de tu familia, tú dependes del que escribe la historia. Y hay veces que la gente no permiten que Dios escriba la historia porque no quieren cortar el ombligo de la familia. Es que si mi primo no va conmigo, yo no, aquí es si la presencia de Dios no va, no vamos. Entonces, Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré, porque voy a hacer de ti una nación grande. Pero el hombre no tenía hijos. Sin embargo, Dios dice que de un hijo de él, Dios haría cosas grandes. Y cuando nos adelantamos en el libro de Génesis, Dios le había hecho una promesa a Abraham y a su mujer que tendría un hijo. Y Dios le dio un hijo cuando eran ya ancianos. ¿Sabes? Porque los doctores pueden decir la historia tuya. Pero aquí no se trata de lo que digan los doctores, es lo que Dios diga. Fíjense que Dios dice después de viejito, así que tenga cuidado usted por ahí. Muchos milagros que Dios puede hacer. ¡Aleluya! Deja quedarme quieto porque Dios me dio una gemela, no vaya a ser que me vaya a dar tres después. Entonces, Dios cumple la promesa en el capítulo número 21 del libro de Génesis. Porque la historia tenía que continuar. Y de aquel hombre Dios haría una nación grande. Y vemos que esto Dios comienza a cumplir con la palabra que él había dado. Abraham se murió Isaac, se murió Jacob, pero la historia continuaba. Entonces, cuando vamos a la Biblia en el libro de Éxodo, vemos que hay un pueblo, el pueblo del Señor, en un momento dado se encontraba cautivo. Pero el Señor y Dios. Gloria. Vive Dios. Aleluya. Adoramos Jehová.
Aleluya. Pues la historia no la acaba el micrófono tampoco. Sin micrófono seguíamos la historia contando. El pueblo se encontraba cautivo en Egipto y Dios ve la aflicción de su pueblo y decide sacar a su pueblo. Fíjese que cuando usted va a la Biblia en el libro de Éxodo dice que, amén, cuando vieron a aquellos hombres que el pueblo de Dios estaba creciendo, dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que oprimirlos, ¿ves? Porque la historia no la detienen los hombres. Ellos dijeron, si los oprimimos se detienen. Pero mientras más los oprimía, tanto más se multiplicaban. Porque la historia no la terminan los hombres. Hay hombres que dicen, si le hago la guerra se quita. Si hablo de él o de ella se va a quitar. Si le pongo el pie va... No, es que la historia... Si no lo respaldo se va a quitar. Si lo miro mal se va a quitar. Voy a hacerle la guerra porque la historia se va a terminar, pero se da de cuenta como, pero espérate, hablo de esta persona, pero le hago la guerra y sigue multiplicándose porque la historia no la detienen los hombres. Aleluya. Ven. Entonces, Dios decide levantar a un hombre llamado Moisés para que fuera el libertador de este pueblo. Y Dios levanta a Moisés como el libertador del pueblo de Dios. Vemos que él llega ahí a Egipto y Dios, amén, lo envía, porque la historia tiene que continuar. Ellos tenían que llegar donde Dios dijo que llegarían. Entonces Dios liberta al pueblo, con mano fuerte lo saca de Egipto y lo lleva por el camino del desierto. Y este pueblo, amados hermanos, vio maravillas de Dios. La Biblia dice que Dios los guiaba con columna de nube y columna de fuego, que los protegía, los cuidaba del frío y también del sol. Pero también la Biblia dice que Dios les dio maná del cielo. Dios le dio agua de la roca. Dios le dio codornices. La Biblia dice que ellos hasta presenciaron la manifestación de la presencia de Dios, que dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador sobre la cumbre del monte. Vieron cosas grandes de Dios. Yo quiero decirle que lo mismo, amén, nosotros lo vemos porque también la protección de Dios está sobre nosotros. Usted no ha visto que usted está pelado y de las rocas sale agua y manda a Dios maná del cielo. Usted no ha visto la manifestación de la presencia de Dios porque la historia todavía continúa. Ellos vieron cosas grandes del Señor. Quiero avanzar para llegar a lo que quiero llegar y me retiro lentamente. Ellos vieron cosas grandes del Señor. Amén. Pero la historia tenía que continuar. Llegó un momento dado donde ellos se rebelaron tanto y tanto con Dios, de tanta queja. Pero la queja no detuvo el plan de Dios. La historia seguía. Pero tú te sigues quejando y tú te crees que Dios te va a rogar para que sigas caminando. Y Dios dice, pues si no quieres caminar, no camines, pero la historia va a continuar. Pues hay personas que piensan que Dios le tiene que rogar, por favor, camina. Por favor, sírveme. Por favor, haz lo que te digo. Si tú no lo haces, Dios se busca a otro. Bueno, esto está aquí, como que se entienda de cosas. Empezaron cantando ahorita y yo creo que van a terminar llorando. Su nombre. Entonces ellos se rebelaron y quejándose. Hay gente que se queja mucho, hermano. Qué mucha queja, Dios mío. Si Dios le da pan, se quejan. Si Dios le da agua, se quejan. Y si le da codornices también. Pero la queja de ellos no detuvo la historia. Dios dijo, está bien, ustedes se rebelaron, ustedes no van a ver la tierra. Pero yo voy a continuar con la historia. Se murió Moisés. Se murió todo aquel pueblo, pero la historia continuó. Amén. Y vemos que la historia continúa en Josué, los jueces,
en Ruth, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica, segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Amén. Y después la Biblia habla de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Amós, todos los profetas. Pero me gustaría, amén, llegar al libro de Malaquías, porque la historia tenía que continuar. Fíjese cuántos hombres se murieron y vieron cosas grandes de Dios, pero la historia continuaba. Y cuando llegamos al libro de Malaquías, y usted mira el libro de Malaquías, la mayoría de las Biblias tiene algo. Tiene una página en blanco. Y le llaman los 400 años de silencio. El hecho de que no hayan escrito no significa que la historia se detuvo. Esa como que no la caché. El hecho de que no hayan escrito no significa que la historia se detuvo. El hecho de que hubiera silencio no significa que la historia se detuvo. Porque aún en el silencio y aún cuando no vemos, todavía Dios sigue escribiendo la historia. ¿Ves? Porque a veces nos desesperamos porque no vemos. O porque hay un silencio, pero aún en el silencio Dios todavía sigue escribiendo la historia. Y le llaman los 400 años de silencio. Pero en esos 400 años, aunque dice que hubo un silencio, Dios no dejó de trabajar. Porque la Biblia dice que en una ocasión Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Dios no dejó de trabajar en esos 400 años de silencio. Dios no dejó de trabajar, aunque no se escribió nada. Amén. En ese periodo de tiempo la historia continuaba. Dios seguía obrando. Dios se seguía glorificando. La gente se cree que en esos 400 años Dios no hizo nada. Dios se acostó a dormir. No, aún en los 400 años la historia continuó. Porque lo de Dios no lo detiene nadie. Lo de Dios no lo detiene nadie. Ni el tiempo, ni los hombres, ni el diablo, ni los demonios detienen la historia, detienen lo que Dios determinó. Continúa vigente. A su nombre. Rápidamente que pasamos el libro de Malaquías, vemos la página en blanco y decimos: pues la historia se acabó. Hasta ahí llegó el Viejo Testamento y ahí se terminó la historia. Pero aunque no hay algo escrito en esa página, la historia aún así se seguía escribiendo. Mire, hermano, yo quiero decirle que aunque usted no esté viendo, Dios sigue escribiendo su historia. Aunque usted esté experimentando un silencio de Dios, Dios sigue escribiendo su historia. Aunque estemos pasando por el valle de la soledad, pastora, Dios sigue escribiendo su historia. Aunque no veamos que Dios está haciendo nada, la historia todavía continúa. Porque lo que pasa es que lo que Dios se determinó, Dios lo va a terminar. Y eso no lo para nadie, porque así Dios lo ha decidido. Entonces avanzo. La Biblia dice, amén, entonces que la historia continuó. Porque cuando vamos al libro de Mateo, en el capítulo, amén, número 1, vemos que allí nace nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte de la historia, ¿ves? Porque yo le dije que parecía que había un silencio, pero Dios la estaba continuando la historia. Ahora es que la historia se iba a poner buena. Ahora es que se ponía buena, porque ahora venía el Redentor del mundo. Ahora venía el que venía a limpiarnos del pecado. Ahora venía el libertador a la tierra. Ahora es que el diablo se estaba jalando las greñas, porque ahora era que la película se ponía interesante. Ahora era que la historia se ponía buena, porque venía aquel que venía a libertar. Venía aquel que venía a romper cadenas. Ay, Dios mío, siento a Dios. Porque ni el diablo iba a detener que Cristo viniera a esta tierra a morir a la cruz del Calvario. Ni el diablo. Aleluya, gloria al Señor. La historia no se detiene. La historia continúa.
Ahora es que la historia se ponía buena, porque no iban a ser Abraham, ni Noé, ni Moisés. Ahora iban a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Redentor, el Libertador de su pueblo. A su nombre. Yo voy a las millas, también sabe que no lo tengo más rápido. Ahora nace Jesús. Pero la historia continúa porque Jesús no se quedó niño. Hay gente que todavía sigue con el niño Jesús ese. Mira, yo me acuerdo del pastor que una vez predicó un mensaje y hablaba de eso. Mira, Jesús no se quedó niño, él creció. La gente todos los años hablan del niñito Jesús. Bendito sea Dios, pues no se quedó niño. La historia continuó. ¿Ah? Hay gente que le gusta el niñito Jesús, pero no le gusta Jesús que creció, porque ese es el que da fuerte. Entonces la historia continuaba. Porque no solo nació, sino que comenzó a crecer. Fíjense, la edad para ejercer el sacerdocio era los 30 años. Fíjense que Jesús principia el ministerio a los 30 años porque Jesucristo iba a seguir la ley. Porque acuérdase, Él no tan solamente era el Cordero, Él también era sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Él tenía que cumplir con los requisitos como sacerdote. Y Él principió su ministerio a los 30 años. Aleluya, porque Él sería el sacerdote, que también sería el Cordero, que entraría en el santuario. Aleluya, y se ofrecería a sí mismo como Cordero. Aleluya, y tomaría las llaves de la muerte. Aleluya. Mira, a mí me encanta Jesús, porque no tan solamente iba a ser el Cordero, no tan solamente iba a ser el Redentor, también Él mismo iba a ser el sacerdote. Él iba a entrar al santuario como sacerdote y también como Cordero. Iba a ejercer su función como sacerdote y también Él mismo se iba a entregar como Cordero. Entonces el principio de su ministerio a los 30 años. Para cumplir con la ley, para que vean que aún en las cosas más insignificantes, aún así Cristo cumplió con la ley. Porque si la Biblia dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, pues Él es sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque no iba a haber otro digno otro sacerdote digno de entrar al santuario, porque los sacerdotes mismos tenían que ofrecer sacrificio para el perdón de pecados de ellos mismos. Pero este sacerdote que iba a entrar era el sacerdote, el único sacerdote puro y santo, amén, que sería digno de entrar al santuario, aleluya, y de ofrecerse él mismo. Ningún hombre era tan santo como para ofrecerse él mismo, pero él era lo suficientemente santo para él mismo ofrecerse. O sea, él no iba a necesitar ayuda, él iba a entrar al santuario y ni ayuda necesitaba. Él principia su ministerio a los 30 años de edad. Y luego que Jesús, la historia continúa. Luego que Jesús comienza su ministerio, cosas grandes comenzaron a acontecer. No solamente nació, no solamente comenzó un ministerio, sino que cosas grandes empezaron a acontecer a través de ese ministerio. Y les voy a mencionar algunas por encimita. En Lucas 17, 12 al 37 dice que sanó a 10 leprosos. La lepra tipifica el pecado y yo le dije que Él era el que venía a libertar al mundo del pecado. 10 leprosos fueron sanados. Y a pesar de que 9 no viraron para atrás, aleluya, hubo uno que viró a darle gloria a Dios. Y él dijo: ¿y los 9 dónde están? Pero qué bueno que este vino a darme gloria. Qué bueno que aquí hay... Qué bueno que aquí hay gente que estaba leprosa y todavía se acuerdan del que comenzó a escribir su historia. La historia mía dice que yo era pecador, que era alcohólico, que era adicto a la cocaína. Pero hubo uno que vino a limpiar mi lepra, que comenzó a escribir mi historia. Ya no eres alcohólico, ya no eres drogadicto.
La historia continuaba. Estaban los leprosos de pecado, pero él dijo: yo te limpio la lepra del pecado. Habrán 9 aquí que puedan darle gloria a Dios, o habrán 10. Dele la mano a alguien, dígale: la historia continúa. La historia continúa. También dice la Biblia en Marcos 10:46 al 52 que le dio la vista a Bartimeo, porque la historia continúa. Un hombre que estaba clamando: Jesús, hijo de David. Y él le devuelve la vista. Nosotros estábamos ciegos también, pero él vino a abrirnos los ojos para que pudiéramos ver. Pero no se quedó ahí, porque acuérdense que la historia continúa, no podemos quedar estancados ahí. También la Biblia dice que en Juan 5 sanó al paralítico de Betesda. Nosotros, David, estábamos paralíticos un día. ¿Sabes por qué estábamos paralíticos? Porque, ¿sabes quién era el que nosotros nos cargaba? El diablo. Porque estábamos paralíticos, porque el pecado nos había hecho paralíticos. Pero Jesús vino y nos hizo caminar también. Y ahora el diablo no nos tiene que cargar, porque caminamos agarrados de la mano de nuestro Dios. Él sanó el paralítico de Betesda. Gracias, me quedó el pañuelito. Yo sudo como si estuviera dando baloncesto. Solo cuando predico. Pero mientras no sudo casi, gloria al Señor. Sanó al paralítico. Y en Juan 11 dice que resucitó a Lázaro. Pero también, voy a tratar de avanzar. En Mateo 14 dice que multiplicó 5 panes y 2 peces. En Lucas 8:27 al 56 dice que libertó un endemoniado. Aleluya. Y todas estas cosas, entre muchas que él hizo. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque él dijo en Juan 14:12 que dijo: las cosas que yo hago vosotros las haré, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esto que ustedes están viendo que yo estoy haciendo, ustedes también lo van a hacer, porque la historia continúa. Y la historia ha continuado porque todavía los ciegos siguen viendo. Los paralíticos se levantan, los mudos hablan, los sordos oyen, los muertos resucitan, los endemoniados son libres, porque la historia continúa y Dios lo está haciendo contigo, 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 contigo. Hay gente que dice: los milagros ya caducaron. Eso fue cosa del pasado. La historia continúa. Dios sigue libertando. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Dios sigue salvando. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no hiciera milagros, ¿qué hace la pastora aquí en Pinael? Si Dios no libertara, ¿qué hace mi pastora allá? Si Dios no hiciera maravilla, ¿qué hacemos nosotros aquí sentados? La historia continúa. Dios no se ha detenido. Dios sigue haciendo obras. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue. Tengo los cuartos por aquí que están entendiendo. Y por allá hay gente que está entendiendo. Y por aquí hay gente que cree que Dios todavía sigue hablando. Mentiras del diablo. Dios sigue haciendo milagros. Dios se sigue glorificando. Dios sigue levantando. Dios sigue salvando. Dios coge un drogadicto, lo saca de la esquina, lo liberta como el endemoniado gadareno, y le pone un gabán, una corbata, y le da una Biblia y lo pone a predicar. Todavía Dios envía a sus siervos a los hospitales, ponen la mano y el que está a punto de morir se resucita. Todavía Dios sigue salvando.
sanando cáncer, Dios sigue sanando SIDA, porque la historia continúa, la historia continúa. Oh, alaba lo que estoy sintiendo, la presencia de Dios, porque esto no lo detiene nadie. El pasar del tiempo no detiene la historia. El tiempo ha pasado, pero Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios que hacía milagros ayer es el mismo que hace milagros hoy. El mismo Dios que restauraba ayer es el Dios que restaura hoy. El mismo Dios que ¿Tú crees que para Dios es imposible salvar tu hijo? El mismo que salvó los hijos de Noé es el mismo Isacatai que salva a tus hijos. El diablo está equivocado. La historia continúa. La historia continúa. La historia. Ay, yo estoy sintiendo presencia de Dios aquí. Porque aquí está el Dios que hace milagros. Si tú estás enfermo, aquí está el Dios que sana. Si tú estás caído, aquí está el Dios que levanta. Si tú estás atado, aquí está el Dios que liberta. El diablo está equivocado. Mi Dios sigue trabajando. Mi Dios sigue obrando. Mi Dios sigue haciendo. Aleluya. 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 Esa catai. Aleluya. Dios sigue obrando, iglesia. Dios sigue. Aleluya. Aleluya. Aquí toda la presencia del Señor, hermano. Porque aquí hay gente que creen que Dios todavía sigue trabajando. Aquí hay gente que cree que Dios sigue haciendo milagros. Aquí hay gente que cree que la historia continúa todavía. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aquí se le da libertad al Espíritu Santo. Porque esta es la causa de que está escribiendo nuestra historia, amado hermano. A su nombre. Siéntate si puede. Aleluya.
Sí, Señor Jesús. Pero la historia no se detuvo ahí. La historia continuaba. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 27, que después de Jesucristo haber sanado enfermos, haber hecho tantos milagros, ahora le había llegado la hora de ser crucificado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 27, Jesucristo fue crucificado. Y muchos decían, ¿y ahora? Tú no decías que eres el Hijo de Dios. Muchos decían, a este se le acabaron las aventuras aquí, palabras puertorriqueñísimas. Aquí terminó todo. Fue crucificado. En el libro de Mateo habla, amén, como nuestro Señor fue crucificado en aquella cruz y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Yo siempre digo esto, pero se lo voy a decir. ¿Cuál es la mancha más difícil de sacar de un vestido blanco? La de sangre, ¿verdad? Pero aquella sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario era tan y tan limpia y tan pura, que lo que se supone que mancha el vestido era tan puro que era lo que sacaba las manchas de nuestras vestiduras, las manchas de pecado. Y en la sangre preciosa del Cordero. Y allí fue crucificado nuestro Señor. Murió por cada uno de nosotros. Si usted está ahí sentado, no es por su astucia, no porque usted se la sabe toda, es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo no sé cómo hay gente que se aprenden 2 canciones, 4 versículos y después se creen la mameta del san. No, si lo que nosotros somos y lo que hacemos es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ¿qué tenía yo, Pastor Ávila, para dar si yo era un borrachón, un adicto de cocaína? ¿Qué tenía yo para dar? Nada. Pero Cristo, que lo dio todo, también me lo dio todo. Entonces, Él fue crucificado en aquella cruz, derramó hasta la última gota de sangre, murió hasta por el último pecador. Pero qué lindo que la historia, Pastor Viento, no se acabó ahí. Porque en el próximo capítulo, en Mateo 28, dice que algo aconteció. Tomaron el cuerpo de Jesucristo y lo pusieron en un sepulcro, pusieron una piedra grandota. Amén. Y allí pusieron el cuerpo y lo enrollaron. Gloria al Señor, gloria al Señor. Lo enrollaron en vendadura, como le llaman. Allí estaba el cuerpo del Señor. Pero algo sucedió. La historia, como en las películas, la historia continúa. Algo sucedió. Y es que algo aconteció. Aquella piedra que nadie podía mover, vinieron unos ángeles, removieron la piedra y al tercer día Jesucristo se levantó de entre los muertos. Fue a lo profundo, tomó la llave de la muerte, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y la Biblia dice que en la cruz del Calvario triunfó, exhibiendo al diablo, a los principados, a las potestades. Tomó el acta de decreto que nos era contraria y la clavó en la cruz. La historia continuaba. El mismo que murió es el mismo que se levantó de los muertos, que entró en su santuario, el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso, gloria al Señor, a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por uno que murió, pero que se levantó al tercer día. Diablito, te equivocaste porque la historia continuaba. Ahora se levantó Jesucristo y el infierno tembló. Los demonios temblaron, se levantó. Entró el sumo sacerdote a ejercer su ministerio. Estaba temblando. Mira, fue tan tremendo eso de la muerte de Jesús. Aleluya, que dice que los muertos salieron de los sepulcros, hubo un temblor, el velo se rasgó. Imagínense qué pasó cuando Él resucitó. Ahí sí que tembló el infierno completo. Dijeron, pero espérate, esto no se había terminado. No, ahora es que se pone buena la cosa. Ahora es que se ponía interesante la historia, porque ahora era que Jesucristo se levantaba el tercer día.
se levantó Jesucristo al tercer día. Y la Biblia dice que se le aparece a sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, le dio las instrucciones a los discípulos. Le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Investir es conferir a alguien un cargo importante. Quédense allí que les voy a entregar algo importante. Pero fíjense que la orden fue: quédense. ¿Por qué? Porque la historia continuaba. Aunque él se iba, la historia seguía. Porque él le dijo: yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, el cual estará con nosotros. La historia seguía. Y ahora la historia iba a seguir, amén, con aquellos discípulos. Y la Biblia dice, para adelantarme y me voy, ¿cuánto quiere que termine ya? Bueno. Yo hago eso a veces porque hay gente que le dicen amén a todos. A todos le dicen amén, son como automáticos ya. Dicen amén. Y el diablo te lleva amén. Uno tiene que estar pendiente escuchando lo que se está hablando antes de decir amén. Qué bueno que usted está pendiente. ¿Su nombre? Entonces, la Biblia dice que la historia no se terminó. Jesucristo ascendió al cielo. Pero ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, ya estoy para cerrar, la Biblia dice que allí estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos, esperando la promesa, siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado. Y la Biblia dice que mientras estaban reunidos en el día de Pentecostés, porque yo quiero decirle que Pentecostés todavía sigue vivo, ¿sabes? El hecho de que 2 o 3 pentecostales estén muertos no quiere decir que Pentecostés se murió. Porque hay muchos que eran pentecostales y ahora son liberales, pero sin ellos la historia continúa todavía. La Biblia dice que de repente vino un estruendo, aleluya, que llenó la casa y se le fueron repartidas lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban otras lenguas. La gente que estaban alrededor, los averiguados, escucharon el estruendo. ¿No saben en Puerto Rico que la gente corre en donde está el tiroteo? Ahí los tiros, pa, 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 pa. Y en vez de irse corriendo del tiroteo, corren para el tiroteo a averiguar. ¿Quién fue que mataron? Mira, está desangrando ahí, averiguado. Pero la Biblia dice que los de alrededor escucharon el estruendo y dijeron: bueno, vamos a ir para allá, ¿qué es lo que está pasando allí? Vamos a ver. Y se encuentran con el escenario de gente hablando en lengua, aleluya, y ellos los estaban entendiendo y decían: pero esta gente son judíos, son israelitas y están hablando la lengua en la que nosotros hemos nacido, aleluya. Algo pasó allí y se cumplió lo que decía en el libro de Joel, que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, aleluya, y allí el Espíritu Santo fue derramado. Pero yo quiero decirte una cosa: la historia continúa, porque lo mismo que pasó en el aposento alto todavía pasa hoy. Todavía Dios sigue bautizando en lengua, todavía Dios sigue bautizando en fuego, el Espíritu sigue vigente, Pentecostés sigue vivo. Mira, ven que Pentecostés sigue vivo. Los dos que creen que Pentecostés sigue vivo. Lo que pasó en el aposento alto continúa vigente. Lo que pasó en la calle Azusa continúa vigente. La historia continúa. La historia continúa. La historia no se detuvo en el aposento alto. La historia no se detuvo en la calle Azusa. La historia continúa en Florida. La historia continúa en Puerto Rico. La historia continúa en todas partes. Dios sigue bautizando. El Espíritu Santo sigue moviéndose. El Espíritu. Si está aquí, mira, que claro que si está aquí. Si está aquí. Esto continúa. Esto continúa. Sí. Esto sigue. Dios sigue bautizando jóvenes. Dios sigue bautizando ancianos. Dios sigue bautizando. Ahí está.
Ahí está, si esto continúa y Él está aquí, el mismo. El mismo que se derramó en el aposento alto, el mismo que se derramó en la calle Azusa, es el mismo que está aquí en esta noche, es el mismo que se sigue moviendo. Mira que hay gente que lo cree. Él se sigue moviendo todavía. Las lenguas no pasaron. El bautismo no ha caducado. El Espíritu no ha caducado, no ha cesado. El Espíritu sigue vigente para ti. El Espíritu vigente sigue para ti. El Espíritu sigue vigente. Sí. Ese Espíritu está aquí. Y es el Espíritu que bautiza. Es el Espíritu que liberta. Es el Espíritu que sana. Es el Espíritu que salva. Es el Espíritu que levanta. Es el Espíritu que restaura. Es el Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Es el Espíritu que se está derramando por aquí porque hay 2 o 3 que lo están provocando. Y que se puede derramar por acá si tú lo provocas. Y que se derrama por aquí si tú también lo provocas. Porque Él sigue vigente. Él sigue moviéndose. Sí, Señor. Sí, Señor. He dicho que Pentecostés sigue vivo. Lo que pasó en el aposento alto sigue vivo. Seguimos predicando y diciendo Pentecostés sigue vivo. La lengua no ha cesado. El bautismo no ha cesado. El Espíritu no ha cesado. Pentecostés sigue vivo. La historia continúa. Pastores, Dios sigue escribiendo la historia de nosotros. Pastores, son 15 años, pero la historia sigue. Muchos irán, pero Dios seguirá trayendo los que han de ser salvos. Dios los seguirá añadiendo porque con ellos, sin ellos, la historia continúa. Pastores, la historia sigue escribiendo a Dios. Y si Dios abre la puerta, firma el papel porque es Dios el que la está abriendo. Si Dios abre la puerta, firma el papel porque es Dios que está abriendo la puerta, porque la historia tiene que seguir. Nadie va a detenerlo. Nadie va a detenerlo. La historia continúa, Willy, con 3, con 4. La historia sigue. Pero se empieza con 4 y se termina con 400. Porque la obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa. Pastora, la historia no se puede detener. Sea debajo de un palo, sea dentro de un carro, sea donde sea, la obra tiene que continuar porque la obra no es de los hombres. La obra es de Dios. Y lo que es de Dios nadie lo puede detener. Sea como sea, la obra continúa porque la obra es de Dios. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. La obra sigue, Pastor Ávila. Hay 2 o 3 cabezones. Me dice, Señor, pero esta gente, yo les predico y como no reaccionan, como que no hacen nada, yo les predico una cosa y hacen la otra. Aleluya, pero aunque ellos no quieran obedecer, la obra sigue hacia adelante. La historia continúa. La historia, porque Dios seguirá trayendo gente que trabajen. Dios seguirá trayendo gente que ayude, porque la historia continúa. Hermano, la historia tuya continúa. Dios sigue escribiendo tu historia. No importa lo que tú estés viendo, la historia continúa. Muchos hombres se han muerto, muchos se han dañado, muchos se han desviado, pero la historia continúa. Y Dios quiere continuar la historia contigo, 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 contigo. Contigo Dios quiere continuar la historia. Termino ya.
La historia continuó después de, amén, lo que sucedió el día de Pentecostés. Dios levanta a los discípulos, comienzan a hacer milagros. Gracias, Willy. Comienzan a hacer milagros, comienzan a hacer prodigios, comienzan a hacer maravillas, porque la historia tenían que continuar. Los discípulos se murieron, todos aquellos de aquel tiempo se murieron, pero la historia continúa hasta el tiempo presente. Dios sigue levantando hombres y mujeres para continuar la historia que Él determinó. Todavía queda un pueblo que, aunque muchos se han dañado, Dios sigue levantando un pueblo en santidad, porque la historia continúa. ¿Y sabes qué? La historia continuará hasta el día que suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero después del arrebatamiento, la historia continúa, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. La historia continúa. Y Dios quiere continuar la historia contigo. El que comenzó la historia es el que la perfeccionará. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la historia no se acaba. Dios sigue escribiendo la historia de tu vida. ¿Estarás dispuesto a ser parte de la historia? Dios está llamando gente que esté dispuesta a ser parte de la historia. Gente que esté dispuesta a continuar con la historia. Que cojan la batuta que muchos han soltado y que digan: yo continúo con la historia. Yo continúo con la historia. Termino. Muchos años atrás había un filósofo francés le llamaban Voltaire. Este filósofo francés dijo, era un ateo. Estaba en contra de los cristianos y de la Biblia. Este filósofo francés dijo en su casa: 100 años luego de mi muerte, la Biblia desaparecerá y solo se encontrará en museos. Aleluya, no encontrarán la Biblia en ninguna parte y el cristianismo será erradicado. Pero como la historia continúa, él dijo eso. Él se murió, pero la historia continúa. Y la historia dice que 100 años después de su muerte, en la misma casa de él, donde dijo esas palabras, fue donde levantaron la imprenta más grande de Biblia y comenzaron a distribuir Biblias a todas partes. Él dijo: cuando yo me muera, la historia se acaba. Y Dios dijo: cuando tú te mueras, la historia continúa, porque nadie detiene la obra. Nadie detiene la obra. Nadie detiene la obra. ¿Y cuánta gente han dicho: el cristianismo se acaba, todo se acaba, y los años siguen pasando? Todavía tenemos la palabra de Dios. Aleluya, todavía seguimos predicando que Cristo viene, porque esto no lo detiene nadie. Los hombres pueden decir lo que quieran, pero esto continúa. La historia continúa. Voltaire se murió, pero la Biblia continuó. Voltaire se murió, pero el cristianismo continúa, porque la historia continúa. Y Dios quiere continuar la historia contigo. Contigo, con ustedes pastores, con ustedes jóvenes, con ustedes niños, con ustedes ancianos, con cada uno de nosotros. Dios continuará la historia, porque la historia continúa. La historia esto no lo detiene nadie. Esto sigue hacia adelante, porque la historia. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder, he predicado tu palabra como me la diste, así le he hablado, ni le añadí ni le quité. Yo sé que ha sido de bendición a cada uno de nosotros. Te pido que tú la sigas bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hago un llamado rapidito. Si hay alguien que no le sirve a Cristo y tú quieres ser parte de la historia, en esta noche Cristo te llama. Tengo que hacer este llamado a los amigos. Si hubiera un amigo aquí que no le sirve a Cristo, que dice: yo quiero a Cristo, yo quiero ser parte de la historia, el altar está abierto en esta noche. También hago un llamado a la iglesia. Aquellos que dicen: yo quiero ser parte de la historia, yo quiero que Dios siga escribiendo mi historia. El altar está abierto, porque muchos se han muerto, pero hay alguien que continúa. Necesitamos gente que continúe con el legado.
Necesitamos gente que continúe con lo que muchos comenzaron años atrás. Esto tiene que continuar. Y Dios está buscando gente que continúen con la historia. Gente valiente que digan, jóvenes, damas, niños, caballeros, ancianos, que digan, yo quiero continuar con la historia. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos que la historia continúe, porque aunque tú no quieras, la historia va a continuar. En esta noche hacemos un llamado para todos aquellos que estén dispuestos. Aleluya. El altar está abierto. Yo no hago mucha fuerza para el llamado, porque yo creo que cuando Dios habla, esto es para gente dispuesta. Esto es para gente valiente. Esto es para gente que diga, yo quiero continuar con la historia. Yo quiero ser parte de esa historia. Yo quiero ser parte de esta historia. El altar está abierto.